El fin de semana pasado estuve leyendo mucho y me topé con varios sucesos que le sucedieron a Steve Jobs durante el 1988 a 1995. ¿Por qué quiero hablarte de esa época en específico en la vida de Steve Jobs? Porque encuentro que fue un periodo fascinante durante la vida de este. El 13 de octubre de 1988, en la portada del New York Times, celebran diciendo lo siguiente, que Steve Jobs había regresado, ya que habían pasado algunos, 3 años desde su divorcio en Apple. Había regresado a presentar su nueva computadora con la marca NeXT, la cual era una preciosa caja negra que iba a revolucionar la industria de la computación. Y como todo en la vida de Steve Jobs, lo hace a través de un gran evento en donde además toca un violinista y se vuelve un espectáculo en el que los medios hacen mucho eco. Ese eco fue diferente para los titanes de la industria, ya que Bill Gates declara que no iba a hacer software para esta computadora porque le parecía irrelevante. Es por esto que Steve Jobs tuvo que buscar a un gran distribuidor de aquel momento llamado Business Land y logra firmar un contrato por $150 millones para compromisos de futuras compras. Déjame ponerte en perspectiva sobre esto. En aquellos años, IBM y Apple, que eran los grandes ganadores del hardware en la computadora, vendían apenas millones de computadoras al año. Obviamente, Steve se preparó literalmente para vender billones de dólares en ventas, o sea, para una gran cantidad de unidades. Pero en el primer año de ventas de esas computadoras NeXT se vendieron menos de 400 unidades. Resulta que la computadora era muy cara y no tenía mercado. Un año después de esto, las notas decían que tenía muy buen enfoque estético, pero no tenía un mercado comercial. 2 años después de este lanzamiento, el distribuidor quiebra. No por lo que le sucede a NeXT, pero sí tuvo que ver como uno de los factores determinantes de su quiebra. Básicamente, Steve Jobs provoca que su distribuidor llegue a la bancarrota. Para 1991 ya había renunciado todos los cofundadores y el inversionista más grande que tenía sale del consejo y solamente se queda con el fondeo decano, que realmente ese fondeo se queda un año más con él. Para 1993 todos los vicepresidentes y cofundadores se habían ido. Estaban dejando totalmente solo a Steve Jobs con NeXT. NeXT fue un terrible fracaso en el mercado. Al mismo tiempo que se estaba dando esto, pasaba algo interesante. George Lucas, quien escribió y dirigió las sagas de Star Wars, se estaba divorciando y necesitaba dinero. Por eso decidió poner a la venta Lucasfilm Computer Division. Aquí trabajaban con animaciones. Esta empresa fue la que creó las primeras animaciones que conocemos hoy en día en la saga de Star Trek y Star Wars. El primer trabajo relacionado con la animación en el mundo del cine lo hicieron en esta empresa. Ahí te das cuenta la genialidad de George Lucas, que es quien fue, que reclutó y expandió todo eso del mundo de la computación para las computadoras. Resulta que a Steve Jobs le interesaba el tema de Lucasfilm Computer Division y no por las animaciones, sino porque ellos ahí tenían una supercomputadora llamada PIC. Esta computadora valía en ese momento más de $100,000 y aparentemente tenía un mercado enorme. Esta computadora era utilizada para diseños automotrices, radiología, exploraciones para buscar petróleo, o sea, parecía que iba a ser el siguiente boom o el próximo fenómeno. Resulta que a George Lucas le rechaza la oferta a Steve Jobs porque él ya tenía otra oferta de Philips en las manos, en la que le iba a comprar su empresa. George empieza a negociar y llega al punto de cierre, pero en el último momento de la operación con Philips, esta se cae. No se sabe muy bien qué pasó ahí, pero termina George Lucas perdiendo esa oportunidad con Philips. Ahora, con más presión para vender su empresa, llama a Steve Jobs y al final logra enamorar y convencer de que compre su empresa de George Lucas, y con eso Steve se vuelve el principal accionista de la compañía y este se renombra a lo que hoy conocemos como Pixar. Recuerda que en la medida que esto va pasando, NeXT también va en capa caída hacia el fracaso. Pero pasa algo interesante. Steve Jobs, cuando toma Pixar, dice que hay que cerrar todos los proyectos de animación. En ese momento la empresa estaba desarrollando una película y él la manda a cerrar, porque quería dirigir todos los esfuerzos de la empresa en PIC, que era la supercomputadora. Obviamente a los directores de Pixar de ese momento eso no le gustó nada, porque lo que deseaba Steve era poder enfocar todos los recursos en PIC.
Luego de 2 años de esto, habían vendido menos de 200 unidades de esta supercomputadora, lo cual hacía creer nuevamente que Steve Jobs había visto otra fantasía y que lo que pensaba o lo que él quería parecía ser falso. En ese proyecto de la supercomputadora se fueron 2 años y $50 millones invertidos, y tienen al final que cerrar este proyecto y quieren vender o les terminan vendiendo la parte del hardware a otra empresa. En ese momento, Steve había fracasado prácticamente en Next y Pixar estaba muriendo, por lo que nos quería decir que prácticamente Steve se estaba quedando sin dinero, al punto que él dice: voy a tratar de vender Pixar. Lo que pasa es que nadie quiere comprar Pixar porque Steve decía que valía más de lo que le ofrecían. Al final no se pudo deshacer de Pixar para poder solventar los problemas económicos que él tiene. Se dice que este fue uno de los puntos más complicados en la vida de Steve Jobs, donde siente que todo le sale mal. Pero ¿qué pasa? Pixar se logra mantener gracias a pequeños contratos que tiene con Disney. Pero para colmo, esos contratos a Steve no le gustaban para nada, porque decía que ahí no iba a llegar ningún crecimiento importante a esa empresa. Decía que por ahí solo se hacían pequeños trabajos, hasta que logran firmar un acuerdo para poder producir de manera conjunta 3 películas completas de animación. Disney, por su parte, trató de hacer esto sin Pixar, pero Steve logra que no lo hagan sin él. Firman ese contrato y aquí es donde viene el gran cambio, digamos, de la suerte en la vida de Steve Jobs. Porque en 1995 se estrena lo que se convirtió en la película con más ingresos de taquilla de ese mes completo, que fue Toy Story. Fue una película que salió con 100 en calificación y se vuelve un fenómeno comercial en todo el mundo. Después de Toy Story, Jobs se da cuenta de que cuenta con un fenómeno y se prepara para sacar Pixar a la bolsa y prepara lo que es el IPO. De hecho, logra sacar este IPO con el mismo tono de Toy Story. Narra todo esto con esa narrativa. Esto resulta un éxito absoluto y en ese momento Steve Jobs se vuelve billonario. De ahí el resto es historia, porque de ahí se catapulta a volver a tomar el control en Apple. Y hoy es el creador de una de las tecnologías que más ha cambiado la forma en cómo interactuamos todos los seres humanos. Quería traer esta historia porque es increíble cómo asumimos que personas de la talla de Steve Jobs nunca han tenido momentos difíciles, nunca pasan por momentos complicados o que no les salgan los resultados que buscan en los proyectos que tienen a su cargo. Cuando te pones a investigar, te das cuenta de que el recorrido de estos 7 años que tuvo Steve Jobs fueron fracaso tras fracasos. Pero ¿qué es lo que deberíamos estar pensando con esto que te digo? O preguntándonos. Y te digo, ¿quién logra mantener 7 años consecutivos de fracasos? O que no ves resultados, o que eso que tú haces no es lo que te espera, y te mantengas enfocado en tu curso. Eso lo logra solamente alguien que tiene ese propósito tan adentro de sí, que no le preocupa los comentarios, ni las opiniones, ni las críticas de las personas. 7 años para que él se convirtiera en billonario. Esto es una gran historia para todos aquellos que están pasando por momentos muy complicados con sus negocios. Este ha sido un video diferente porque quería dejarle un poco de motivación para esta semana. Si esta historia te gustó y te gustaría escuchar más, me lo haces saber en los comentarios y yo te estaré leyendo ahora mismo. Nos vemos en el próximo video.